La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. ¿Qué tal? Felices Pascuas. Vamos a hablar obviamente hoy acerca de este tiempo. El Evangelio de Lucas dice así, en el capítulo 22. Padre, si deseas remueve de mí esta copa, sin embargo que no se efectúe mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Jesús se había retirado a orar horas antes de lo que iba a ser su calvario, de lo que iba a ser el momento de mayor sacrificio emocional, físico, espiritual, en cumplimiento de las profecías bíblicas y teniendo totalmente claro que a partir de esa última instancia, de ese último proceso que iba a tener que experimentar, se iba a dar cumplimiento finalmente la victoria absoluta, haciendo posible que la voluntad de Dios original se cumpliera sin ningún tipo de observación posible. Pero no era fácil, porque acordate que Jesús fue Dios hecho hombre. Es como si vos o yo nos tendríamos que enfrentar a lo que tuvo que padecer Jesucristo. Por eso Él pidió al Padre, ¿no? Si era posible que esa copa pasara, que ocurriera. Pero si no estaba dispuesto, obviamente, a seguir hasta las últimas consecuencias. Un ángel lo consola. Uno puede imaginar esa escena, ¿no? Tremendamente movilizadora de nuestro Señor Jesucristo. Nos podríamos preguntar, ¿cómo estamos nosotros entonces dándole valor a todo esto que hoy estamos recordando y que estamos conmemorando? Tal vez algunas respuestas aparecen en el Sermón del Monte, ¿no? Nosotros mismos nos las tenemos que dar. En el Sermón del Monte, ante una gran muchedumbre, Jesús habla y les da este mensaje. Felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. La pregunta sería, ¿somos tan conscientes de nuestra necesidad espiritual como lo somos de nuestras necesidades físicas? También les plantea Jesús, felices son los que se lamentan, puesto que a ellos serán consolados. Tal vez nosotros estamos entre las personas que nos lamentamos por todo el sufrimiento, la maldad, la injusticia, etcétera, que hay en el mundo, ¿no? Tal vez la pregunta también sería, ¿cómo estamos con nuestras propias acciones que tal vez generan sufrimiento en otros y que a la vista de terceros producen también cierta lamentación? Otro punto sería, felices son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán la tierra. ¿Cómo está tu personalidad, tu genio? ¿Cómo es tu conducta, tu relación con las personas que amás, con tu familia, tu núcleo familiar? ¿Cómo es tu relación con las personas que forman parte de tu ambiente laboral? ¿No? Esas serían las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo es nuestro genio? ¿Es apacible o nos supera la ira y las acciones consecuentes? Felices son los que tienen hambre de sed y de justicia, puesto que ellos serán saciados. Probablemente estemos también dentro del grupo de gente que ante la injusticia nos vemos desbordados y clamamos justicia. El planteo sería, ¿nos damos cuenta de nuestras acciones
que a la vista de otros o como a la percepción de otros o que tienen como consecuencia en otras personas, en nuestro ambiente que nos rodea, cierto impacto negativo, injusto, doloroso, porque es fácil ver la injusticia en el otro, tanto es como estamos nosotros mismos, aparte de nuestras acciones en este sentido. Felices son los misericordiosos, puesto que a ellos se les mostrará misericordia. La misericordia tiene muchas aristas, ¿no? Pero, ¿cómo estamos nosotros en la empatía? Cuando nos toca referenciarnos a otras personas en sus formas de actuar, en sus necesidades, ¿mostramos misericordia? ¿Somos consecuentes y actuamos tratando de ser también instrumentos que traten de llevar alivio? También dice Jesús, felices son los de corazón puro, puesto que ellos verán a Dios. Habíamos dicho que el corazón está muy vinculado con la mente, ¿no? Y ahí es donde se manifiesta muchísimo el pecado que justamente está teniendo fin a partir del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí mismo en Mateo, pero en el capítulo 6, está la oración modelo donde dice, y perdónanos nuestras deudas. En alguna otra versión dice nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Dios está siempre presto a perdonar, porque es misericordioso, por el amor y demás. El planteo es cómo está nuestra voluntad consciente, como hablamos en algunas entregas pasadas. Es decir, ¿estamos esforzándonos realmente a superar esa motivación que nos lleva a pecar? En distintos sentidos, con distintos temas, ¿no? El perdón lo tenemos. El tema es cómo está nuestra voluntad y nuestras acciones consecuentes. Bueno, acá tenemos una serie de planteos que hace Jesús en Mateo capítulo 5, a partir del versículo 1, que por ahí te invito a que lo repases para analizar tu propia vida. Porque en definitiva lo que tenemos que demostrar es lo que mostró Jesús, el amor. El gran amor, ¿no es cierto? Fíjense que se reduce a eso, todo esto. A Jesús se le preguntó cuáles eran los mandamientos más importantes. Y Jesús respondió allí en Marcos capítulo 2, un texto que ya hemos compartido. Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es como que podemos desarrollar todos estos temas que están en la Biblia, que están en la palabra de Dios, y es como que volvemos al mismo origen, ¿no? Al amor, volvemos al amor a Dios y al amor al prójimo. Y ese test que hicimos recién tiene que ver con esto, porque si vos realmente tenés un amor desarrollado, es como que todas las respuestas a esas preguntas te estarían dando en positivo. En este tiempo en donde estamos conmemorando y basamos nuestra fe y nuestra esperanza, nuestra expectativa, nuestra confianza en el sacrificio y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Dios y el Señor te toque con gracia y misericordia, que en tu corazón rebose la expectativa y el amor para ser consecuentes con esa necesidad espiritual. Que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Y en este tiempo, que la salud esté presente en tu hogar. Muchas gracias. La cruz es recuerdo constante.